Vivimos en una época en la que la conciencia, la intención y la energía personal han tomado un papel protagónico en la transformación de la realidad. La premisa es bien clara: cada pensamiento es una semilla y la emoción es la energía que hace germinar. No se trata de pedir, sino de asumir, no de suplicar, sino de ordenar con convicción. Manifestar no es desear algo lejano, sino vivir internamente desde el deseo ya cumplido. Hoy tenemos el gran gusto, el gran placer de tener aquí a un autor, un referente a nivel mundial, como es Raymond Samson, autor de más de 55 libros, si no me equivoco, Raymond. 57. 57 libros. Gracias por presentarnos hoy 300 tips para manifestar tus deseos. Sí. Has escrito sobre manifestación, pero aquí le das una diferencia a tus otros libros publicados hasta la fecha. Sí, es el tercero sobre este tema. El primero fue El Código de la Manifestación, que gustó muchísimo, es un libro que a la gente le ha movido mucho, y me animó a hacer el segundo, que fue El Secreto del Decreto. Y ya sabes que no hay dos sin tres, ¿no? Y dije, pues vamos a hacer la trilogía, y este es como más práctico porque tiene 300 tips que son todos muy breves, son muy fáciles de leer, fáciles de entender y de aplicar. Entonces dije, mira, le das 300 ideas y ya sé que todas no las van a usar, pero si usan 10, pues ya con eso ya tiran. El tema de la manifestación, Raymond, se ha escrito muchísimo y hay personas que aún no lo tienen bien integrado el tema. ¿Qué diferencia hay entre manifestar y desear? Bueno, el desear es un paso previo a la manifestación. Fíjate que desear es algo que hace muy bien todo el mundo, que todo el mundo quiere algo, menos yo, y probablemente tú. Que nosotros a nuestra edad no queremos nada. Es difícil encontrar a alguien que no quiera nada. Te preguntan, ¿qué quieres? Nada. Lo que te decía, desear es fácil, a eso se apunta cualquiera, y normalmente toma el micro a la hora de desear el ego. Entonces ya no sé si la gente ya confunde el deseo con el capricho. En cambio, la manifestación es algo mucho más profundo, porque la manifestación es como, obviamente es la realización de un deseo, pero es más que eso, porque es como, como te decía, como hacer de puente entre dos ámbitos. En el ámbito en el cual el deseo ya vive, y ya es real, ya existe, pero no es visible, y el ámbito 3D, material, en el que lo manifestamos, de ahí la palabra manifestarlo, ¿no? Hacerlo visible, material. Y eso implica un proceso, ¿qué diría yo? Un proceso espiritual. No solamente un proceso del ego, de deseo, de capricho, sino de transformación de lo invisible en lo visible. Y a ese proceso requiere bastante profundidad, no es algo que el ego pueda manejar. Por eso falla tanto la gente. Por eso falla mucho. Claro, porque se queda en el nivel superficial. Están esperando un libro o una ley, como la de la atracción, superficial, automática. Digo, este decreto y ocurre esto, exacto, pero así no va. Exacto, que las cosas pasen y ya está, ¿no? Fácil y rápido. Pero las cosas no son así, al menos como yo las he vivido. No sé, si alguien manifiesta de forma automática, pues probablemente ese ser no estará en la 3D ni en la quinta, estará en la sexta dimensión ya. Le felicito por haber llegado ahí, porque sus pensamientos ocurren al instante, porque aquí no hay ni tiempo ni espacio, la 6D, pero para mí no. Yo de momento estoy en la 3D, a mí pues me ha tomado mucho tiempo aprender todo esto y aplicarlo, y te tengo que decir también que, como antes te decía que no quiero nada, también es verdad que es muy fácil decirlo cuando ya he conseguido todo lo que quería. Entonces, claro, bueno, es muy fácil para ti no querer nada. Sí, lo es, pero hubo un momento en que no lo era, porque sí que quería cosas en mi vida y no estaban. Hubo un trabajo previo muy interesante y muy intenso en tu vida, Raymond. Bueno, para eso estamos aquí. La vida no es un balneario, sino que es un taller. Es como el primer libro que escribí, Taller de Amor, quiere decir que veremos aquí a trabajar con la materia prima del amor. Es un taller y venimos a trabajar, esto no es un balneario. El místico Neville Goddard, Raymond, te inspiró muchísimo a ti para hablar sobre la manifestación en tus dos primeros libros, sobre todo en el primero, ¿no? En el segundo también, y en ese también se ha inspirado. Sí, 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 y se le menciona. Es un referente de los más importantes de la humanidad, dirías tú. Sí, se le menciona, yo siempre le menciono, siempre le doy crédito, porque yo de los 57 libros que he escrito, yo no me he inventado nunca nada. Todo lo que he escrito es porque lo he aprendido de otros.
Neville Goddard vivió en el siglo pasado y fue un mentor de Wayne Dyer. Yo se lo oí mencionar a él por primera vez. Era un autor bastante desconocido en España y en el idioma español. Y entonces yo empecé a leerle en inglés, que es todo lo que había, lo que pude encontrar. Eran sus lo que había publicado Neville Goddard, ¿no? Lo que había publicado estaba en inglés. Solo había una traducción de uno de sus libros, escribió 10, muchas conferencias, sí, pero solo 10 libros. Y los tuve que leer en inglés, que ya es complicado. Leer a un místico y además en inglés, pues la cosa era un poco complicada. Pero era tan interesante que Pero era muy interesante, ¿no? sí. Entonces escribí El Código de la Manifestación, que es un libro muy sentido y que impactó muchísimo. Entonces ese libro hizo muy popular a Neville Goddard en mi lengua, en español. Y empezaron a salir traducciones. Cierto, cierto. Así que yo le di un empujón a Neville en nuestro idioma, en el inglés no, pero en nuestro idioma sí. Le di un empujón y ahora pues puedes encontrar todos sus libros traducidos al español y además en diferentes ediciones y por diferentes editoriales. Así que donde esté Neville Goddard, cuando me vean, me tiene que dar un abrazo. Sobre todo, porque has hecho sí. mucho por él. Sí, pero creo que esa enseñanza nos ayuda tanto a todos, a mí me ayuda muchísimo. Yo lo descubrí a través de ti, Neville Claro, Goddard, pero es que yo fíjate que todos somos cadena, ¿no? O sea, también Wayne Dyer hizo de correa transmisión igual que yo, y él también, a su vez. Porque él también menciona, Neville Goddard mencionaba a un maestro que tuvo allí en Estados Unidos, que fue su mentor, y él lo menciona mucho en sus... creo que era de nacionalidad india, y lo menciona muchísimo. Así que todos somos alumnos de maestros, ¿no? Por eso te decía que yo no he inventado nada, y seguramente Neville Goddard tampoco. Pero que en esa época, ¿no?, ya tuviera tan claro cómo funcionaba el universo y la manifestación, me parece increíble, sí. Raymond. Bueno, y con la seguridad que lo decía y cómo lo manifestaba, porque él era un ejemplo vivo de cómo se manifestaba todo rapidísimo. Y ese ejemplo, que es cercano, nos llama la atención, pero es que esto ya se ha explicado hace miles de años. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Los libros de Advaita tienen miles de años. Él cogió la Biblia y la descifró. Sí, era una persona muy cristiana. Era muy cristiana y entonces en sus libros menciona mucho a la Biblia y pasajes de la Biblia. Yo en mi trabajo he quitado todo el contenido religioso, no por nada, sino porque no quiero apuntarme a ninguna fe, aunque a todos me parecen interesantes, porque quiero escribir sobre espiritualidad, no sobre religión. Él lo hizo y está bien. Piensa también que estamos hablando de mediados del siglo pasado, donde todo lo místico sonaba un poco rarito. Entonces, si le daba un contenido un poco religioso, pues bueno, parecía que era uno de los suyos, ¿no? Y entonces pues ya no lo ponían en la lista negra, ¿no? Hoy día pues esto ya está más superado y entonces bueno, puede ser una persona un poco más espiritual o mística y no te encierran, de momento no te encierran. Raymond, el subconsciente tiene mucho que ver en la materialización y la creación de nuestros deseos. Una parte, pero no es la parte más importante, no, porque hay una, lo que te decía antes, hay una parte de nosotros, que es lo que llamamos alma, es la chispa divina que hay en cada ser humano, el alma, que es la que en realidad está haciendo de puente entre esos mundos diferentes, ¿no? Invisible, invisible, material, inmaterial, entre el espíritu y lo humano, ¿no? Entre lo divino y lo humano. Entonces, es algo más que va más allá de la mente. La mente es una herramienta, tanto el consciente como el subconsciente que mencionas, son una herramienta necesaria, útil en la 3D, pero no son el no va más, no son la causa. La causa va mucho más allá de la mente. Y también las emociones son una herramienta, porque la mente sería una herramienta muy ley de la atracción y sin embargo la emoción es una herramienta muy de la ley de la asunción de Neville Goddard. Entonces, es un paso más. Es un paso más, sí, porque incluye no solamente la mente, el deseo de la mente, la visualización, el decreto, sino también la emoción, que es la gasolina del deseo. El deseo es un concepto, un constructo mental que necesita un vehículo. Ese vehículo es la emoción. Pero tanto el vehículo como el deseo de la mente no dejan de ser un punto de partida, ¿no? Lo que mueve
todo el proceso es algo profundamente espiritual. Invisible. Invisible a los ojos. Total. Y por lo tanto importante, como diría Saint-Exupéry, ¿no? Porque antes de manifestar está todo en lo invisible. Está Claro, todo allí. Es que, rescatarlo. Sí, podemos simplificar, yo lo simplifico mucho para que la gente lo entienda, pero también podemos profundizar mucho y deberemos hacerlo en algún momento. Es decir, esto es el ABC. Si te encallas en esto... Aquí te quedas. no te digo con lo que se viene, ¿no? Si queremos lo podemos complicar un poco más, pero fíjate que el ser humano es un ser multidimensional. O sea, no estamos o no somos solo 3D. No, estamos también en la cuarta y en la quinta D como mínimo. Entonces, hay varios yoes que están en diferentes planos. Cada uno tiene una octava o nota diferente. Cuando tú igualas la nota, te comunicas con ese yo. En el momento en que te comunicas con ese yo, estás estableciendo un vínculo entre varios planos y eso es muy útil a la hora de manifestar. Porque como te decía antes, en la quinta D, que no hay tiempo, no hay una espera para que ocurra lo que tú quieres. No. Porque no hay tiempo, no hay antes, ahora ni después, ¿no? Entonces ahí no hay espera. Fíjate tú que la 3D sí hay espera, porque aquí sí que manejamos la dimensión del tiempo, ¿no? Entonces, entre que tú deseas una cosa y que la cosa sucede, hay una espera que depende de tu nivel de conciencia. Se te puede hacer muy corto o muy largo. Depende. Claro, pero imagínate que puedes conectar con ese ser 5D, el cual carece de la dimensión temporal. Entonces ahí las cosas son más automáticas. Si tú estuvieras todo el día en 5D, que no lo estás, ni yo tampoco, entramos y salimos, igual que un latido, ¿sabes? Si estuvieras ahí todo el tiempo, las 24 horas del día, todas las cosas que se te ocurren ocurrirían instantáneamente. Wow. Y no habría distancia entre tu estado actual y el estado deseado. Como no habría distancia, estarías siempre sucediendo en el lugar de tus sueños. Esto que nos cuesta mucho entenderlo desde la 3D, implica una serie de obstáculos que podemos, insisto, salvar, entre comillas, si somos capaces de subir esa octava y pasar de la octava 3 a la octava 4, dimensión, y de la octava 4 a la octava 5. Por tanto, es un proceso más espiritual que mental, el de la manifestación. Lo digo porque vamos a leer el libro con la mente, porque quien lee el libro es la mente, pero no pensemos que ese trabajo lo va a hacer por completo la mente. Le vamos a dar instrucciones, pistas a la mente. Aquí hay tips, pistas, ¿no? Para que luego, llaves. Claro, para que luego ese ser espiritual entienda que esto es un proceso más profundo. Y esto lo podemos complicar todo lo que queramos. Por ejemplo, el Sutra del Diamante, que dictó Buda a Subhuti, uno de sus alumnos, te diría que el manifestador que manifiesta no está manifestando nada. Y es por eso que le llamamos manifestador. Ya sé que no has entendido nada, pero si lo piensas o lo lees varias veces, te darás cuenta de que tenía toda la razón Buda. Porque el manifestador ya es un rol, ya es un ego, ya es una idea, es un constructo. En el momento en que tú estás en el mundo de la mente, se fastidió el invento de la manifestación, porque estás en bajo poder. Y ya no ocurre nada. O poco. O poco. O tarde, y con mucho esfuerzo. El ego, eso ocurre, encima también te enfadas, ¿no? Y dices, esto no funciona. Esto no funciona. Y lo dejas sí, exacto, correr. Exacto. Esto pasa a muchas personas que quieren manifestar y no ocurre en el tiempo establecido y se acaban cansando y aburriendo. Y dices, esto es un rollo. Pero mira que el deseo... Y no es ningún rollo. No es ningún rollo. El rollo es su mente. Fíjate tú que el deseo te pertenece, pero el cómo y el cuándo no. Eso pertenece a la providencia, a la chispa divina, que va a establecer el mejor contexto, proceso y tiempo para que ocurra de una forma perfecta. Entonces, eso no está en tu mano. Claro, al ego esto le fastidia mucho porque lo quiere ahora. Y además lo quiere a su manera. Claro, eso es una provocación como que no ocurrirá cuando yo quiero y a mi manera. Claro que sí, porque si es mi deseo, no. No, el deseo sí es tuyo, el cuándo y el cómo no. Eso corresponde a esa chispa divina, a la providencia. Entonces van a ocurrir muchas cosas lentamente, porque estamos en una densidad densa, es
un oxímoron, pero es así, es muy densa, es muy... y se tienen que mover muchas piezas. Quiero una pareja, bueno, sí, pues a lo mejor la pareja que es adecuada para ti todavía está casada con alguien más y todavía no se ha divorciado, entonces tienes que esperar a que ese proceso pues vaya se dé, ¿no? O el puesto de trabajo todavía no ha sido ni creado, esa empresa se está creando ahora, todavía no existe tu puesto de trabajo, tenemos que dar un margen de tiempo. Entonces hay que entregar el momento, entregarlo, es decir, yo quiero, no sé, escribir un libro, pero entrego el dónde, en la editorial donde sea, y entrego el cuándo, porque eso no es mi parte del proceso, mi parte es escribirlo. Entonces la providencia me conducirá a la editorial en el momento adecuado. ¿Qué es como te ha pasado? Como me pasó a mí. Por ejemplo, mi ego insistió mucho, estaba muy impaciente. Y aplicabas a muchas editoriales. Muchas, fui a 32, me dijeron a las 32, me dijeron que no. Pero los presenté el manuscrito a las 32 de golpe. Cuando fui al 33, que es el que lo publicó, y le dije esto, se puso las manos en la cabeza y dijo, esto no se hace, no puedes mandar el mismo libro a 32 editoriales. Hay que esperar que te den el no o el sí. Yo pensé, hostia, esto es mi ego impaciente, que lo quiere ahora, ¿no? Y no fue en la que yo quería, pero fue en la mejor que yo podía publicar. Yo no lo sabía, pero era en la mejor editorial en la que yo podía publicar en aquel momento. Raimon, la manifestación en el ser humano sucede siempre según nuestro deseo, nuestro ego, o si no está en nuestro camino esa manifestación o esa cosa que tiene que ocurrir, ¿se da o no se da siempre? Claro, podemos complicar más el escenario dando es que esto a mí no me llega nunca. Bueno, y no te llega porque no está en tu camino de vida. Vamos a complicarlo. ¿No? Porque no está en tu camino de vida y no tiene que ser así, y no te conviene para tu evolución. Vamos a complicarlo. Si insistes mucho, podrías manifestarlo, pero será a costa de... ¿Y alterar el libre albedrío? Bueno, el libre albedrío lo tenemos, eso es un derecho de nacimiento, es un derecho constitucional, cósmico, para el ser humano, ¿no? Si insistes mucho, al final se te puede dar la razón como a un loco. Pero ¿quién quiere eso? Yo no. Entonces vamos a complicarlo un poco más y vamos a pensar que además de yo y de mi chispa divina y de mis deseos y de mi contexto y todo, además aquí hay más. Entonces vamos a introducir el concepto de guía espiritual y el de ángel de la guarda. Ahora ya lo estamos complicando mucho. Sí. Porque podría ocurrir que tu ángel de la guarda le dé un empujón a una oportunidad que tú crees que es fantástica, pero que no lo es. Claro, ahí iba yo con la pregunta. Y que es tu final, además, puede ser incluso tu final. ¿Hasta qué punto podemos forzar tanto una manifestación? Entonces, bueno, yo creo que el ángel te deja tropezar y te deja caer, y te deja que te hagas pupa muchas veces, pero a veces hace intervenciones de emergencia. Yo las he visto, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pero de emergencia. Además lo notas, porque le pega un empujón a una persona delante de ti, o sea, prácticamente la está expulsando de tu vida, porque aquello es no malo, lo siguiente. Entonces, cuando interviene es porque, si no, pues dice, bueno, dejémosle, yo se lo he dicho de esta forma, de esta otra, no me hace caso, pues nada, ya, cuando esté, ¿sabes?, llorando, igual me escucha, ¿no? Como ejemplo se podría poner una relación de pareja, Raimon, por ejemplo, personas que se aferran a una relación, que no la quieren soltar. Sí. Y la vida te empuja, te da señales y tú sigues ahí. Exacto, o al revés, se te presenta una persona y tú crees que, bueno, que es lo mejor, ¿no? El paraíso, y es el infierno, pero tú no lo sabes. Entonces esa persona también pues, puede ser literalmente expulsada de tu vida y tú no sabes ni por qué, ni cómo ha pasado, o sea, no entiendes qué es lo que ha ocurrido ahí, ¿no? Pero tienes que buscar la respuesta en otro ámbito, no visible, no mental, en el cual suceden también cosas que tienen que ver con nuestros deseos. Ahora estamos complicando más todo, Sí. Pero es que la realidad es así, es compleja, no es tan simple como decir, no, me voy a leer un libro, me van a dar 3 pautas, las hago y listo. Voy a manifestar. Y ya está, ya tengo el Lamborghini debajo de mi casa, ¿no? Bueno, o no, o sí o no. Entonces ya te digo, el ego tiene muchos caprichitos y es muy cabezón. Y puede conseguir muchas cosas, y de hecho las acaba consiguiendo, pero ¿a qué precio?
pues con el esfuerzo, dejando muchas cosas por el camino a costa de la salud, de la familia o de amistades. O sea, al final sí que acabas consiguiendo cosas, pero acabas pensando, hostia, este no es el camino. O sea, si todo tiene que ser así, ya casi que me planto, ¿no? Tiene que haber otra forma. Entonces, cuando dices tiene que haber otra forma, es cuando te abres o entregas tu forma. Tu forma es la del ego. ¿De rendición? Es exacto. Entonces, una de las cosas que yo animo a hacer, y lo explico en este libro, es entrega tu deseo. Entrégalo. ¿Qué quiere decir? Primera, que no vas a hacer todo tú, sino que vas a delegar la parte más complicada al cosmos, por decirlo así. Y también, ¿cómo te diría yo? Que sea este o algo parecido, o algo mejor, incluso que ni siquiera sea parecido, ¿sabes? Puedes decir, bueno, un Lamborghini o un Maserati también me está bien, ¿no? O nada de esto. O sea, entregarlos es todo, ¿eh? Es A. Si te cae un Peugeot, también bienvenido sea. También, y si te cae un bono del metro, pues también. O sea, el camino es o A o B, o A y B a la vez, o ni A ni B. Esto lo explican muy bien los budistas. Pero tú haces la entrega total, no haces una entrega condicional. Dices, bueno, esto lo entrego, pero el mínimo, ¿eh? No hay ni mínimo ni máximo. Entonces, entrégalo y haz tu vida. Y si tienes que trabajar en ese propósito, como decíamos, por montar una empresa o escribir un libro, pues nada, te levantas cada día y montas tu... Tú haces tu parte. Tú haces tu parte. Y luego pero has entregado. Y eso te llevará algún día a conseguir muchas más cosas que si lo quieres hacer todo por tu cuenta. Y llegará un día, que yo sé que esto suena a ciencia ficción, en la cual no tienes ningún objetivo. O sea, no quieres nada. No quieres nada no quiere decir que no prefieras cosas, ¿eh? Yo prefiero comer ahora al mediodía que no comer, ¿no? Me apetece más sentarme a comer y además comerme una paella, por ejemplo, que me gustan, ¿no? Pero si no me siento a comer o no como una paella, pues también estará bien, ¿no? Entonces, al final, lo que decía, te llevará a una vida en la cual no quieres nada, es decir, que no necesitas nada, aunque tengas preferencias, y eso te da una libertad muy grande, porque ya no eres esclavo de tus deseos. Por eso yo a la gente siempre le he dicho en mis libros que se haga rica cuanto antes, porque una vez resuelva el tema de la pasta, será libre para muchas otras cosas. Sí. Yo sé que esto la gente se ríe cuando yo se lo digo, pero yo se lo digo en serio, no se lo digo en broma. Y también le digo que tenga éxito cuanto antes, en lo que sea, en la pareja o en escribir libros, en lo que sea, en montar negocios o en dar la vuelta al mundo, porque en el momento en el que lo hayas conseguido, serás libre incluso de tus deseos. Y cuanto más áreas tengas ya solucionadas en tu vida, mejor. Más libre te sientes, más calma y más serenidad. Exacto. Por lo tanto, hay una mayor calidad de vida. Claro, porque no falta nada. Claro, porque te levantas por la mañana y no falta nada. O sea, ya está todo. Estás tú, ya está todo. No falta nada. Y ahora haces desde otro sitio lo que haces en la vida. Escribir libros, quedar con personas para hacer vida social, ¿no? Exacto. Entonces te da una libertad y una felicidad que la persecución del éxito no te va a dar nunca, aunque logres lo que quieras. Aunque lo logres, no te va a dar el éxito de no necesitar nada en absoluto, ¿no? Por eso yo dije que me convertí en el coach sin objetivos, que es un oxímoron porque es una cosa muy rara. Se supone que todo coach tiene que tener objetivos, ¿no? Sí, sí. Pero pues llega un día en que el coach con objetivos, como ya ha cumplido sus objetivos, su objetivo es no tener objetivos, lo cual también es un objetivo, no te creas, ¿eh? Pero es el mejor de los objetivos, o es el último de los objetivos que se llama, el último, que es el de no querer nada o no necesitar nada. Y entonces eres una persona realizada y libre. ¿Haces cosas? Sí. ¿Consigues cosas? También. ¿Estás apegado a ellas? A ninguna. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eres muy libre y muy feliz, porque tu vida no está condicionada a que consigas nada más. Nivel de conciencia muy alto, Raymond. Que bueno, tendremos que llegar todos. Es que hemos venido a eso, ¿eh? Hemos venido ahí, claro, y ahí tenemos que llegar todos. Mira, llevamos en el planeta cientos de miles de años, ya tocaría, ¿no? Esta humanidad, que es la quinta, tocaría un poco ya pasar al doctorado, estamos todavía en párvulos. Entonces
Entonces, bueno, si no empezamos a pedirnos un poco más y a profundizar más... Está muy bien que hablemos de esto porque vamos a pasar a la sexta, cuando sea Raimon, y hay que estar ya en un peldaño mucho más alto. Sí, todavía nos queda a la quinta, ¿eh? Aún nos queda en la quinta. Sí, claro, el 90% de la humanidad no está lista. Pues hay gente que Están está suspendidos. Que la sexta viene pronto, la sexta. Todavía falta más. La sexta es el amor incondicional. Está muy lejos. Queda mucho aún, ¿eh? Sí. Mira, la quinta se podría asimilar a la vibración 500 sobre 1000 del plano, el mapa de conciencia de Hawkins. Yo conozco muy poca gente que vibra 500 sobre 1000. Muy poca gente. O sea, cuando encuentro a alguien, lo anoto en mi lista, que se puede contar con los dedos de estas manos. Se pueden contar. Wow. 500. Quinta. Me estás hablando de la sexta. Sexta, que es que amor incondicional quinta es total. amor. Y sexta es amor incondicional. Así que no veremos la sexta humanidad. Yo no, en persona no conozco a nadie en amor incondicional 600. Sexta. En persona no, ¿eh? No. Así que... Nos queda. Uy, sí, nos queda. Nos queda bastante. Mucho. De hecho, la humanidad se cree muy avanzada, pero en el cosmos, o en parte del cosmos, es el hazme reír. Es una vergüenza. Hay civilizaciones que no quieren saber nada. Cuando nos miran, ¿no? Dicen, ¿qué hay ahí abajo? Sal corriendo de ahí. Son poco compasivas, hay que decirlo, pero yo los entiendo. Entiendo perfectamente. Así que ese es nuestro nivel de evolución. Pues vamos a avanzar más en la manifestación y en la creación, Raimon. Sí, pero no como un método para alimentar el ego, porque entonces eso es una involución, sino como un proceso de decir, mira, como me apetece tanto ese Lamborghini, voy a aprender el proceso de la manifestación, pero en realidad el Lamborghini no es la meta soy yo. El Lamborghini es la zanahoria, para que yo haga ese esfuerzo, ¿no? Pero no es el regalo no es eso. El regalo es algo mucho más importante, que es esa mochila que luego la tienes para siempre. O sea, la tienes no solamente durante toda esta vida, sino que la tienes ya, tu alma ya la tiene incorporada para sucesivas vidas en sucesivos planos o dimensiones, planetas, galaxias, etc. Una vez lo entiendes y lo integras, Raimon, te sirve para siempre. Ya lo tienes, sí. Eso no se va, no. Perdura. Por ejemplo, saber arreglar un pinchazo de una rueda te sirve aquí, en el planeta donde hay cosas y ruedas que se pinchan. Pero saber manifestar es algo que te vale en todo el cosmos. ¿Ves la diferencia? Entonces yo cuando me di cuenta que había dedicado toda mi vida a la banca, pensé, todo lo que estoy aprendiendo aquí no me sirve nada más que para aquí, o sea, hipotecar a gente, estas cosas que hacen los bancos, ¿no? Todas estas cosas me sirven aquí, pero fuera de aquí esto no sirve para nada. Entonces yo quiero dedicar mi vida a algo que tenga una validez ubicua, eterna, algo real, ¿no? Entonces ahí es cuando yo me voy del banco. Y empiezas a escribir y a descubrirte, claro, y a autodescubrirte. Exacto, porque sé otro que Raimon, que otro estaba Raimon dentro, ¿no? Claro, porque sé que eso es dedicar tu vida a lo que cuenta. A tu pasión. Pero es que es más que la pasión, porque es una misión. Es lo que da sentido a que estemos aquí viviendo todo esto. Entonces, lo decía antes, estar aquí no es pasártelo bien. Yo no tengo nada en contra, a mí me gusta pasármelo bien, ¿eh? Pero no has venido a un balneario a pasártelo bien, ni siquiera a aprender, has venido a evolucionar. Entonces, si no haces nada, como le está ocurriendo al 80% de la humanidad, entonces la pregunta es ¿qué diantres estás haciendo aquí? Claro. Estás nominado. Como bueno, dicen de en vacaciones, la tele, ¿no? Raimon? Estás nominado, aquí, estás expulsado. De vacaciones. You are fired. ¿Eh? Entonces, si no haces eso, la pregunta que estás haciendo, ¿a qué has venido, no? Y ese es el objetivo de todos mis libros, incluido este, de iniciar un proceso que con la excusa de arreglar tus relaciones o tu economía o manifestar un deseo, lo que va a hacer es cambiarte a ti para siempre. Ese es el tema. Y otra cosa también que defiendes mucho siempre, Raimon, en todos tus libros es
¿cómo es? No me sale la palabra ahora. Servir, perdona. Que también hemos venido aquí a servir. Quien no sirve no está Claro. en su 100%. Sí. Y además nosotros hemos sido servidos. Fíjate cuánta gente te ha enseñado, te ha servido para que tú hoy estés aquí. Has tenido pues, médicos que te han servido, papás que te han servido, maestros que te han servido, amigos, de todo, ¿no? Mentores. Si toda esta gente no te hubiera servido, pues no estarías aquí, no habrías podido ni sobrevivir siquiera, ¿no? Entonces nosotros hemos sido servidos y ahora nos toca a la vez servir también. Servir. Claro. Si no servimos al mundo es como si no estamos haciendo el propósito a lo que hemos venido. Claro, aquí. cortamos la cadena. Entonces servir es algo que forma parte de la experiencia humana. Y si ese servicio aún tiene que ver más con tu propósito y con lo que tú sientes, mucho mejor aún. Bueno, para mí el propósito es despertar. O sea, cuando la gente se pregunta cuál es mi propósito, que no le dé más vueltas, porque solo hay uno, el cual se puede traducir en muchas metas. Pero propósito, misión, solo hay una, que es despertar. Despertar a tu realidad divina y a tu naturaleza espiritual. Que luego tengas metas, bueno, pues puedes tener millones, esto está bien, porque en el fondo no dejan de ser zanahorias que te llevarán te ayudarán a llevar a cabo esa misión, ¿no? Pero las zanahorias no son lo importante. Lo importante es ese proceso evolutivo que tú tienes, ¿no? Y la 3D es muy hipnótica, es muy engañosa, es muy aparente, ¿no? Parece todo como muy real y muy, no sé, incontestable, ¿no? Pero es que pero nada es lo que parece. No. Nada. Tú con la edad te has dado cuenta. Y desde ¿verdad? aquí tampoco se crea nada. No. Desde aquí no se crea nada. Lo parece, que Lo parece. Sí, que yo hago y creo, pero Sí. no. Por eso el Buda dice que el manifestador que manifiesta no manifiesta nada. No manifiesta nada. Él se lo cree, se lo puede llegar a pensar. Entonces, como lo tenemos que llamar de alguna forma, dice, por eso le llamamos manifestador. Manifestación. Pues le tenemos que llamar de alguna manera, pero no merece ese nombre porque en realidad no está haciendo nada de todo eso. Y también pues el ser que dice que ayuda y se ve así como un ayudador, en realidad está viendo un rol, está viendo a su ego. El que ayuda no se da cuenta ni siquiera que ayuda. Por tanto, lo que decíamos antes, el que sirve ni siquiera se da cuenta que sirve. Está haciendo lo correcto. Porque si dice yo ayudo, yo sano, Claro, ya está cambiando. Está en el ego. Ve a alguien que es un desgraciado que necesita ser ayudado y él, que es todopoderoso, que le puede ayudar. Entonces, como es muy bueno y se quiere ganar el cielo y el nirvana, entonces le va a ayudar, ¿no? La figura del Salvador, Raimón, la tenemos aquí en Totalmente, el mundo espiritual como sí. muy extendida. Mucho. Y esto habría que tener cuidado, ¿no? Mucho cuidado, porque hay mucho gurú Salvador por ahí. El bodhisattva, que cree que ayuda a alguien, no está ayudando a nadie. Por eso le llamaremos bodhisattva. Pero en realidad esa figura no es real, es una marca, es una etiqueta para un constructo mental. No hay nadie que esté ayudando a nadie. En el sentido, no que no haga algo por él, sino en el sentido de ser el bueno, el protagonista, el ayudador, el superior, el mejor, o el que sabe. Así que ese es algo que tenemos que tener siempre muy presente, ¿no? Por eso antes, cuando hablábamos de que si te envían un correo dándote las gracias, yo no sé qué decir, porque yo no he hecho nada, yo no estaba allí. Cuando él hizo algo, que no sé lo que es lo que hizo, tampoco sé lo que le pasó. Escribir un libro y divulgarlo. Sí, bueno, esa es mi parte. Tu parte, eso lo sé. es la gente lo que ve. Eso lo sé porque yo que lo has escrito hago. un libro y lo Pero lo que estás pasa divulgando. después, ese no es mi problema, porque yo no logro nada. El que lo logra es el lector, que está en su vida metido en su problema y lo acaba resolviendo. Pero es una forma de gratitud que tiene el lector, Raimón, gracias a esa divulgación de tu libro, que tú lo has escrito. Él está despertando o está consiguiendo llaves o píldoras. Bueno, él piensa que él piensa que alguien ha hecho algo por él. Luego pensará que él ha hecho algo por sí mismo, pero en los dos casos se está equivocando. De momento vamos a dejar que viva en su engaño porque es muy feliz, ¿verdad? Pero yo no quiero caer en ese engaño. Porque entonces, bueno, puedes caer en esa egolatría, ¿no?
de decir yo soy el ayudador, yo soy el gurú. Bueno. Ya hemos tenido gurús, ¿no? Sí, hay Ya demasiados. los hemos conocido y bueno, Sí. y no acaban de Funcionarnos. funcionarnos. Algunos sale en los papeles de Epstein. Sí. No digo nombres, ¿eh? Sí, Solo para que la gente vaya un poco afinando, ¿eh? O sea que nada es lo que parece. Y todo se crea, Raymond, me gusta esa frase, desde lo invisible. Desde lo invisible, sí, hay unos cimientos en la realidad que son los que lo sostienen. Sin esa no realidad, la realidad no existiría, porque son los cimientos. Entonces nosotros estamos entrando en la realidad, lo hacemos tan rápido que no lo vemos. Es como una película, ¿sabes? Que los fotogramas pasan tan rápido que no ves los fotogramas, tú ves la imagen, el movimiento. Estamos entrando y saliendo de la realidad. Y entonces tú dirás, ¿y yo para qué salgo de la realidad donde voy? ¿No? Y dices, Claro. no, vas a la no realidad para crear la realidad. En meditación se puede llegar a conseguir mucho más rato para estar en esa realidad. En esa no realidad. Sí, en la meditación. Sí, y acabarás entrando en la realidad, en el mundo de la mente y el pensamiento, porque la mente está diseñada o entrenada para que sea un mono saltarín, es decir, que pasa de un tema a otro. Sí, sí. Entonces, en la meditación es verdad que hay instantes, Wayne Dyer llamaba el gap. El gap es el espacio entre un pensamiento y otro, que dura nada, dura unos segundos, pero ese espacio es ese no yo. Que dirás, ¿es corto y es breve? Sí, pero es auténtico. Sí, pero lo has vivido, ¿eh? Entonces está ahí. Y si lo vas practicando se puede ir adquiriendo mucho más tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que te decía antes, si estuvieras en ese gap todo el día, estarías en otra dimensión donde las leyes que funcionan aquí, pues allí no funcionan, funcionan otras, ¿no? ¿Podríamos aguantarlo y sostenerlo eso, Raymond? Sí, cuando estemos en la sexta. En la sexta humanidad. Sí, en la séptima y la octava eres espíritu puro. No tienes ningún interés. Aquí no se podría sostener eso. Bueno, es que allí no hay materialidad, porque no tienes ningún interés en la materialidad. Ya la has experimentado, ya has visto que es una auténtica tortura. Y que no te interesa. Y que no te interesa para nada, y que prefieres ser luz. Wow. Entonces, en la séptima y octava dimensiones, pues ya no hay materialidad. Incluso no hay ni individualidad. ¿No? No, claro. ¿Todos somos uno? Sí, son colectivos, son, ¿cómo te diría? Son como almas grupales, por decirlo así, ¿no? Es una agrupación de almas, son entidades grupales. Mucha gente que canaliza a entidades grupales, que hablan en plural, pero hay una voz, pero es un plural. Porque la materia no es tan interesante como nos parece a nosotros, y la individualidad mucho menos. Aquí le damos mucho valor, le damos mucho valor, sí, pero no. Pero no. Porque en la sexta ya eso se extingue. Esto no existe. Wow. Así que no veremos la sexta, Raymond, ¿eh? Bueno, sí, la veremos tarde o temprano, pero hostia, aún nos queda. Nos queda, ¿eh? Con es que, años claro, terrestres lo que queda mucho. Planteando de la sexta humanidad es que es muy goloso. Yo quiero ir. Bueno, Raymond. ya llegará, pero y vivir y sentir eso. Todo tiene su proceso. Tú sabes mucho, Raymond, sabes mucho. Bueno, no, yo tengo mucho tiempo, porque ya te digo, yo conseguí lo que quería y entonces pues ya me planteé, ya gané el partido, ¿no? Pues gané el partido, pues, ¿para qué voy a jugar otro, no? Entonces ya me retiré, me jubilé y yo tengo mucho tiempo. Entonces yo puedo escribir todo el día, por eso hago tantos libros, y también tengo mucho tiempo para leer y para ver documentales, etcétera, y para pensar. También es muy importante. Pensar, ¿eh? Sí. Yo me acuerdo de una amiga que tenía, que era mamá soltera, imagínate, iba de loco, iba como loca, siempre trabajando mucho. Y ella me decía, es que yo solo aspiro a tener tiempo para pensar. Y yo pensaba, hostia, es que es importante lo que me está diciendo. Tener un minuto para parar esta locura y tener tiempo para pensar, porque aquella mujer iba como una loca entre el trabajo y la hija. Y eso es importante, la gente no tiene tiempo para pensar. No. De hecho, el mundo, la sociedad, está diseñada para que no tengas tiempo para pensar. Hay un robo de atención constante. Claro, porque constante, porque si tienes tiempo para pensar, te darás cuenta de la farsa que es todo esto. Te darás cuenta de muchas cosas. Y no conviene. No conviene. Entonces, está diseñado para que no tengas ni un minuto para que pensar. Pero claro, yo tengo tiempo para pensar. Y vamos a hacer todo lo posible con pantallas, con juegos todo, y trabajo, para que tú estés pluriempleos. ocupado.
Sí, esposas y maridos y amantes, o sea, muy completo todo muy completo para que no tengas, vamos, ni un respiro, ¿no? Y así pues no te darás cuenta, estás como anestesiado, ¿no? Y otra cosa que se diseñó, que también es de diseño, es retocar el ADN para que vivas nada, 80 o 90 añitos, que es cuando empiezas a entender algo, entonces ya te vas. Entonces los listos se tienen que ir, porque son peligrosos. ¿Entiendes el juego? Sí, porque o sea, antes de que se den cuenta los liquidamos y entonces bueno, estos no se han enterado de nada. El ser humano de serie podría haber durado muchos más años de los que vivimos. Bueno, claro, es que ahora vivimos 80, 90, como tú dices, pero podríamos vivir mucho más. Claro, no, ya lo vivíamos. O lo vivíamos. Sí, en tiempos antes del diluvio, prebíblicos, se vivían 700, 800 años. Y hay civilizaciones. ¿Cuánto aprendizaje, ¿no? Y sabiduría? Sí. Con 700 bueno, claro, años entonces de vida. Tienes tiempo de darte cuenta y aprender muchas cosas, y entonces eres un ser más realizado y evolucionado. Pero claro, eso es muy peligroso. Vieron el peligro y... Claro, vamos a retocar, vamos a hackear el ADN, hasta. Entonces, entre que no tienes tiempo para pensar y tienes un span life, una esperanza de vida muy corta, todos son zombies. Cuando tienes 50, la verdad que hay una maduración que se nota, cuando tienes 60 aún se nota más, y 70 me imagino que más. Sí, y a los 80 tienes Alzheimer, que también es otra fabricación. Tienes otra fabricación, que también es otra enfermedad de diseño, ¿no? Entonces, con todo lo que has aprendido te olvidas. Es tremendo. O sea, la Matrix es tan brutal que si la persona media se diera cuenta de la farsa en la que vive, hostia, salía y lo quemaba todo. Todo. Sí, habría que crear un V de vendetta, Raimon. Bueno, yo espero que la gente reaccione algún día, pero bueno, al final, ¿qué vas a hacer? Si están felices en Netflix, ¿no? De momento somos pocos. Otro diseño de manual, ¿eh? Netflix, el lavado de cerebro, pagando. Y además pagando. Además pagando. Es terrible. La farsa es enorme, Raimon. Buah. Que se vive. No, es que la gente no se puede ni imaginar. Es inimaginable, y esto es lo que sabemos, que es la punta del iceberg. Si supiéramos todo... Podríamos escarbar, ¿no? Y ver todo lo que se está cociendo y lo que se está haciendo con el ser humano. Qué triste, Raimon. Lo raro es que haya humanidad. Yo cuando venía al coche pensaba, hostia, es que el milagro es que esto todavía esté en pie, porque la predicción es que ya hubiera saltado por los aires hace mucho. O sea, es un auténtico milagro. Yo supongo que por eso que creamos tantas expectativas a los que nos visitan de afuera y se acercan para echar un vistazo y decir, hostia, no tenían que existir ya, ¿cómo lo han logrado? ¿No? Y siguen ahí, ¿no? Sí, porque tenemos esa chispa divina. Y se pelean y hay guerras, ¿no? Pero tenemos esa chispa divina que lo mantiene todo aún cohesionado, ¿sabes? Entonces vienen a ver un poco esto, ¿no? A decir, hostia, ¿cómo han logrado, ¿no? Si no deberían ya existir. Esto es extinción ya. Sí, ¿no? Masiva. Y yo creo que somos un caso de estudio, debemos ser un caso de estudio en las universidades del cosmos. Pero nos vamos del tema de la manifestación, sin querer. Sí, bueno, todo tiene que ver. O consciente, no lo sé. Todo tiene que ver, porque si no entiendes todo el puzzle, cuando estás haciendo un trozo del puzzle, tú no sabes lo que estás creando ahí, no sabes, ¿y esto qué es? ¿No? Pero cuando ves toda la foto dices, bueno, ahora sí, ahora lo veo. Solo por ver qué pasa, solo por la curiosidad de ver qué pasa, ya vale la pena probar. Y si queréis profundizar mucho más aún sobre la manifestación, os aconsejamos el Código de la Manifestación, que ya lo publicaste hace ya como 8 años, si no recuerdo mal, Raimon. Sí. Pero sigue a la venta. Bueno, es uno de los libros que más vendo. Por lo tanto, ahí podemos también indagar mucho más y aprender. Sí. Y dejarlo sentir también en nosotros, no solo aquí en el intelecto, sino bajarlo aquí, ¿no? Bueno, al final el libro es un manual, y el manual operativo, y el operario somos nosotros. O sea, no te vayas de aquí sabiendo muchas cosas, que eso no va a ayudar. Tienes que irte de aquí siendo, no sabiendo. Siendo, por eso, bajarlo todo abajo, claro, al sentimiento. Raimon, quiero enseñar también aquí en pantalla, antes de finalizar, una novedad tuya que acaba de salir y que es una cosa típica en ti, porque has publicado esta novela de romántica, de historia, y ya está a la venta desde este mes de marzo. Sí. Para quien quiera adquirirla. Sí, es una novela que yo tenía que escribirla sí o sí. Porque yo leí hace unos 30 años, fíjate las cosas,
Hace unos 30 años leí en el periódico un artículo muy pequeño que decía que en España, en Cataluña, había venido una princesa azteca y que murió aquí, en un pueblo, y que fue enterrada aquí. Yo pensé, vaya, esto es una historia para una película, como mínimo. Tengo que hacer una novela de esto, pero yo no sabía nada, solo tenía un artículo. Entonces empecé a indagar y sí, fui al pueblo, a Toloriu, estaba en el Pirineo, en la Cerdaña, efectivamente. Vivió allí en un castillo con un noble español que fue con Hernán Cortés a México, en lo que se llama la Conquista, y allí se esposó con una de las muchísimas hijas que tenía el emperador Moctezuma, que tenía muchísimas, igual que tenía muchísimas mujeres, tenía muchas hijas, y se trajo a España a esta mujer, princesa, se esposó con ella, Xipaguazín, Moctezuma, y murió, yo creo que de frío y de pena en el Pirineo catalán, porque claro, es muy diferente de su mundo, ¿no? Pero tracé una historia romántica muy bonita, muy tierna, que te arranca las lágrimas, bajo este hecho real, histórico. Y la verdad es que me ha quedado una novela muy chula. Yo la quería escribir porque piensas, bueno, tampoco estaré por aquí tanto tiempo, ¿no? Tantos años. Al final hay que acabar los proyectos, porque si no los acabas igual te hacen volver. Yo no quiero volver para que me hagan escribir un libro que dejé pendiente. Así que me lo voy a acabar y así diré, oye, yo ya estoy, ya lo tengo hecho. Yo ya he cumplido, he hecho todos los deberes. Y entonces lo he querido escribir y es una de las... He escrito 5 novelas y esta es realmente una obra de arte, por la forma. No por la historia solamente, pero por la forma. Y el tiempo también que has tardado en escribirla, que no ha sido rápida sí, en este caso, Raimon. Me consta que has estado mucho tiempo dándole vueltas a esta novela, escribiendo. Sí. Y bueno, ahí está. El mar tarda. El mar tarda. El mar tarda en devolver aquello que se lleva. Una novela preciosa, emotiva y que nos va a hacer derramar algunas lágrimas. Sí, bastantes. Tanto a hombres como a mujeres, sí. Raimon. Sí. Pues desde aquí, desde Nueva Humanidad, le aconsejamos haceros ya con esta novela, que ya está a la venta, además, Raimon. Ha salido el día 2 de marzo a la venta y la podemos adquirir y leerla pues, en estos próximos días o semanas. Raimon, pues muchas gracias por todo lo que publicas, por todo lo que difundes y por todo lo que ayudas a ese despertar a la humanidad en general. Muchas gracias a ti. Con tanto libro y tanta divulgación como haces, porque no solo escribes libros, sino que divulgas mucho a través de tu canal de YouTube, a través de tus redes sociales, estás muy activo, y a través de tu canal de Telegram no paras. Y eso es un beneficio para todos. Muchas gracias a ti, Gracias, Francisco. Raimon. Namaste. Namaste. Amigos, aquí lo dejamos, os enviamos un fuerte abrazo, que tengáis una semana fantástica, llena de luz y de magia. Chao.